Bienvenidos a otro episodio de Creo Nuevo Profe. Hola Martín, Hola Walter, siempre te estoy esperando. ¿Cómo estás? estoy bien, gracias, muy bien, Martín. Vamos a llamar a este entonces y ahora. Sí, Básicamente la historia se repite, ¿cierto? sí, la Biblia dice que será así. Y sí, Salomón dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces vamos a echar un vistazo a la historia desarrollándose y los eventos finales que tendrán lugar en la tierra. Verás, un aspecto que es muy importante en darse cuenta de que la historia se repetirá es que si te das cuenta de eso, si pones eso en el estudio que haces, no te desviarás ni pondrás la atención en el lugar equivocado. Sí, nuestro telón de fondo tiene una ciudad moderna en el centro, ciudades antiguas en el pasado, conflictos, aspectos bíblicos y una repetición a lo largo de la historia. Pero estamos interesados en los eventos finales y hacia dónde nos dirigimos. Así que echemos un vistazo a esto. Sí, hay un libro en la Biblia donde tienes la historia que se repetirá. Sí, y la historia es muy precisa y es irrefutable. Entonces vamos a ver Daniel 11 y los versículos 30 a 36 y los versículos 40 a 45. Entonces Daniel 11:30 es historia, pero la historia se repetirá en otra forma. Así que eso aún está por venir y eso nos llevará al final. Es básicamente hacia donde nos Es dirigimos. básicamente hacia donde nos dirigimos. Y es bueno ver esto porque si lo tomas, la parte de la historia de Daniel 11, 30 y 36, y aplicas que eventos similares tienen que suceder, entonces no puedes desviarte a otros lugares. Correcto. Así que echemos un vistazo a Daniel 11, porque vendrán contra él naves de Quitín y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto sacro y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Así que estamos hablando de un aspecto histórico aquí. Las naves de Quitín han sido tema de discusión en círculos bíblicos durante mucho tiempo. ¿Qué significa exactamente? ¿Es literal? Por supuesto que no puede ser literal en ese sentido. ¿De dónde vienen estas naves de Quitim? Lo asocié con Chipre porque lo básicamente proviene de Occidente. ¿Cómo se aplica a Israel? ¿Cómo se aplica a Jerusalén? Y es algo que sucederá desde Occidente o cómo lo ves. Bien, aunque digamos que viene de Occidente, ¿qué vino de Occidente? El Imperio Romano. Sí, Entonces lo dejaremos así y si es precisamente o no, está abierto a conjeturas, pero encaja con el perfil profético. sí, Ahora, ¿quién es el hombre del que estamos hablando? Bueno, es alguien que tiene gran indignación contra el pacto santo. Así que, en cierto sentido, es Satanás, pero por supuesto es su agente. Y estamos aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 11. Hemos pasado por las batallas entre el rey del sur y el rey del norte y hemos pasado de la historia de los eventos históricos literales a la batalla espiritual entre las filosofías del rey del norte y del rey del sur. Así que básicamente estamos hablando del papado y él tiene un problema en el sentido de que tiene que combatir algo. Estos barcos de Kitim y está luchando por tomar la ascendencia, ¿correcto? eso suena correcto. Así que tiene un pacto contra aquellos que están alineados contra el santo pacto. En otras palabras, se oponen a la palabra de Dios. Y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Ahora, eso significa que tendrá discusiones con todos los que están en contra del santo pacto. Martín, eso incluye todo el mundo. Así es la alianza.
¿Eso incluye a la nación judía que rechazó a Jesús? Sí, Y todas las demás naciones, cualquiera que rechace el pacto es bienvenido en ese con círculo. seguridad. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Van a luchar contra el santuario. Ahora, ya no puede ser un santuario literal, porque fue destruido en el año 70 después de Cristo. Así que este es el surgimiento del papado. Ahora, ¿qué es lo que le estaba frenando? La Roma pagana lo estaba frenando. No podía gobernar secularmente a menos que el imperio romano, el poder pagano, cayera. Sí, Y eso pasó en el tiempo de Constantino, ¿cierto? Y luego fue transferido al papado. La sede romana quedó vacía. El poder romano que había se trasladó a Constantinopla. Había adoptado un rostro cristiano, aunque era una mezcla de paganismo y cristianismo. sí, en realidad era solo un pagano renovado. Sí, y luego estaba el llamado don de Constantino, que empoderó al Papa para tomar el poder político también. Así que la Roma pagana le dio su asiento, su poder y gran autoridad, y detrás del poder romano estaba el dragón. Sí, muy bien, Satanás. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio ha sido añadido y pondrán la abominación desoladora. ¿Qué pasó históricamente aquí? Bueno, Roma en su forma papal no pudo ganar la ascendencia hasta que la Roma pagana cayó, y eso se logró a través de las armas. Sí, sí, hubo guerras, hubo tres poderes que se opusieron al surgimiento del papado: los érulos, los ostrogodos y los vándalos, y estos tuvieron que ser eliminados, y estos fueron eliminados a través del poder romano. El poder militar que quitó a los tres y luego que desarraigó estos tres cuernos. Aquí se levanta el papado y establece la abominación desoladora. Y podría ser eso la iglesia y el Estado uniéndose e inventando dogmas y leyes contrarias al pacto de Dios, Eso es exactamente lo que puede ser. por lo que debe ser contra la ley de Dios y contra el gobierno de Dios. Y hace sus propias reglas. Sí. Y con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Así que no está realmente del lado de Dios, ¿no? No, porque es adulador y en realidad es malvado. Sí, y la adulación es un atributo del diablo. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En otras palabras, lo resistirán, continuarán predicando el Evangelio y él estará furioso. Una vez más, hay un remanente y una furia contra el remanente. Y tratará de destruirlo. Sí. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Ahora, gran entendimiento tienen los que aman tu ley. ¿No es tan interesante? Y Daniel dijo que los que entienden guiarán a muchos a la justicia. Ahora, si guías a alguien a la justicia, ¿a qué justicia lo estás guiando? A la justicia de Cristo. Bien, entonces habrá una oposición contra aquellos que predican la verdad tal como es en Jesús. Sí, con seguridad. Y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Es una declaración bastante triste. Ahora bien, los muchos días obviamente son una referencia a los 1260 años de supremacía papal, ¿verdad? ¿Qué sucedieron en qué periodo? 538 hasta 1798. Bien, entonces los que entiendan caerán por la espada. Ahora bien, ¿quiénes eran? Estaba la iglesia verdadera. En el principio era la iglesia en el este,
y sus doctrinas y su verdad fueron llevadas al oeste por los valdenses. Pero antes que vayas allí, ¿de dónde vino la verdad? Bien, esa era la iglesia en ese entonces, pero vino de los discípulos. Correcto, vino de los discípulos y su sede estaba en el este, estaba en Siria, estaba en Antioquía y desde allí se extendió la verdad. Ahora, este poder está en el oeste. Y luego los valdenses y los albigenses y todos esos, y para medir a la iglesia celta primitiva, eran guardadores del sábado y llevaban el evangelio de salvación y ellos confiaron en la Biblia y solo en la Biblia. Así que estaban a favor del pacto, ¿verdad? Estaban a favor del buen libro. El trasfondo tenemos a la Biblia y esto es lo que defendían y fueron perseguidos sin piedad por numerosas metodologías. Methodology. Tenían las cruzadas, Sí, tenías las actividades en torno a los valdenses, las guerras en el valle de Piamonte. Fue una época horrenda y la gente murió por miles, por cientos de miles. y si podemos pensarlo un momento, si ponemos 10 años o incluso 50 años pensando en eso, es bastante tiempo. Ahora, para que sean 1260 años, Eso es mucho, mucho tiempo. en realidad, ¿qué tan rápido puedes deshacerte de algo en 2 generaciones? Si alguien estaba haciendo esto, puedes conseguirlo. Y no se cuenta una historia sobre las generaciones que perdió. Así que, ¿qué tan bueno fue Dios al mantener este remanente que permaneció allí durante todo este tiempo? Nunca pudo ser destruido. Y finalmente la reforma se levantó y la reforma puso el pacto y la Biblia de nuevo en el centro. Pero la Biblia dice, no encontré tu obra completa. Así que alguien tenía que levantarse tarde o temprano para compartir la obra. Sí, para tener la obra completa. Muy bien. Así que aquí tenemos esta situación. Instruyeron a muchos, pero cayeron por la espada, fueron perseguidos e hicieron guerra contra ellos y sufrieron mucho. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Así que la iglesia cristiana era la verdadera iglesia cristiana que se aferró al pacto. Fueron acosados y luego fueron acorralados con un poco de ayuda. ¿Qué fue lo que los ayudó? Fue que la tierra se abrió y se tragó el agua, que son las naciones, multitudes que se hicieron guerra contra ellos en Europa y escaparon y huyeron a lugares de refugio como en los Estados Unidos. Por ejemplo, algunos viven al sur de África, algunos fueron a nuevas áreas en el mundo y fueron acorralados un poco. Y muchos se juntaron a ellos con lisonjas. Así que, aunque estaban ayudados, no todo está bien. Había una multitud mixta. Siempre hay una multitud mixta. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Así que eso es histórico. El tiempo del fin comienza después de 1798. Sí, cuando terminan los 1260 años. Cuando esos 1260 llegan a su fin, ciertamente. Así que muchos serán probados individualmente. Tienes que tomar una decisión. Y el rey hará su voluntad. Así que el poder gobernante detrás de este imperio perseguidor representa al papado. Y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses. Hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Así que Pablo ya habló sobre este poder en Tesalonicenses, donde dijo que se sentará en el templo y en la reforma. Todos conocen que el templo es la iglesia, porque la Biblia dice que vosotros sois el
templo de Dios viviente. Así que este poder se presentará en la forma de un poder cristiano sentado en la iglesia de Dios, pretendiendo ser Dios, cambiando la ley de Dios, cambiando sus ordenanzas, luchando contra el pacto y eventualmente Él será destruido. Y todo esto es historia. Sí, todo es pasado. Este es el entonces. Y no se puede negar que sucedió. Sí, y tenemos la retrospectiva. Podemos mirarlo, podemos ignorarlo, unirnos al movimiento ecuménico y volver a esta adulación y tonterías y abandonar el santo pacto por el bien de la paz, o podríamos elegir permanecer fieles al santo pacto, ¿Qué traerá furia sobre ti? lo que traerá grandes problemas. Así que esto es historia. Si defendías el pacto, eras un objetivo. Bueno, la tierra esperó por un momento, pero hubo tantos halagos que la espera como que ha desaparecido por ahora, ¿cierto? Es verdad. Muy bien, si odia al santo pacto y está confraternizando de plano con todos aquellos que han abandonado el santo pacto, en otras palabras, que no creen en la salvación según los principios bíblicos y rechazan al Mesías, que es la mayoría de los sistemas religiosos del mundo, incluido el papado. Entonces tenemos que tener alguna evidencia de que lo que está hablando y lo que está diciendo no es bíblico. Sí. Así que lo hemos hecho muchas veces, pero resumámoslo nuevamente, brevemente. ¿Por qué le dan la espalda al santo pacto? Entonces, ¿qué es la salvación católica versus la bíblica? Debe haber una diferencia. Y la razón por la que a veces también volvemos a mencionar algo como esto es que esto va a suceder nuevamente. Sí, de hecho, ya está sucediendo. Nuevamente, aprendemos a través de la historia, mostramos la historia y luego tenemos que aprender lo que viene y lo que es. Así que, si le da la espalda al santo pacto, ¿puedes tener un acuerdo con él? No, en absoluto. ¿Tienen la luz y la oscuridad algo en común? No. Así que respondamos brevemente esto y nuevamente preguntémonos, ¿cuál es la diferencia entre la salvación católica y la Biblia? ¿Cómo es que el catolicismo, no los católicos, porque no saben cómo el sistema le ha dado la espalda al pacto y ha perseguido a quienes se aferraron a él? Entonces, ¿en qué se diferencia la visión católica de la salvación de la visión bíblica y por qué se diferencia? Es una pregunta importante, ¿no es cierto? Es la esencia del asunto. Es la esencia del asunto, porque de lo contrario mucha gente preguntará, ¿por qué es tan importante que sepamos? Sí, y es un hombre tan agradable y viste una túnica blanca tan bonita. Sí, pero debajo viste ropa negra, si miras con atención. Así que veamos por qué, primero, la visión católica difiere de la Biblia, porque está dictada por la tradición y no por las escrituras. Y cada concilio ha enfatizado que el concilio de Trento en particular, muchos de los padres de la iglesia eran gnósticos, como Orígenes y Eusebio. Y una vez que sus puntos de vista se convirtieron en dogmas infalibles, por definición, no podían cambiarse porque eran infalibles. Y estos dogmas se basan en la filosofía griega y no en la Biblia. Es por eso que cuando llegas a Apocalipsis 3, él tiene el cuerpo de un leopardo. Esa es su estructura, es filosofía griega, no bíblica. Es darle la espalda al santo pacto. Muy bien, entonces, ¿en qué se diferencia? En primer lugar, difieren en términos de la expiación. Sí, Jesús murió por tus pecados. Sí, la teología católica niega la expiación con tanta veracidad como lo hacen otras religiones importantes, como es el Islam, el judaísmo o cualquier forma de paganismo. Afirman que eres salvo por las buenas obras de Jesús y no por su muerte sustitutiva. No eres salvo por la sangre del Cordero. De la misma manera, las buenas obras de los santos y María pueden hacer lo mismo.
Llevado a su conclusión lógica, entonces los santos y María también podría hacerlo ofreciendo a Dios un regalo que es mayor que el que quita del pecado de otros individuos. Un intercambio, por así decirlo, algo bueno por algo malo. Esa es la teología de la Iglesia Católica. Y si lo llevas a su conclusión natural, dicen que las buenas obras de María son pristinas a los ojos de Dios. Así que básicamente podrías desviarte de Jesús porque tal vez eso sea suficiente. Y muchos de ellos lo hacen. Sí, Le rezan a María. sí. Y en segundo lugar, la teología católica niega que Jesús pagó el precio por el pecado. Esto significa que cada pecador debe pagar su propio precio. Oh, sí, por supuesto. Lógicamente, ya sea yendo al infierno, si su pecado no es perdonado, o si es perdonado por el poder invertido en el sacerdote, entonces él o ella aún debe pagar el precio antes de ir al cielo. Y para esto inventaron el purgatorio, que es un lugar donde pagas el precio del pecado. Necesariamente esto trae consigo otra caja de Pandora, a saber, la doctrina de la inmortalidad, porque vas a vivir para siempre, ya sea en el infierno o en el cielo, después de haber sido purgado en el purgatorio. Entonces los pecadores viven para siempre también. Sí, ¿dónde está la justicia de Cristo imputada e impartida aquí? No existe. Así que en realidad no solo los pecadores viven para siempre, sino el pecado también, si esto es verdad. Será eterno. Si lees tu Biblia y lees la segunda declaración que acabas de leer, no puedo entender cómo no puedes ver que no encaja con la Biblia en absoluto. Es todo lo contrario. Si no eres salvo por la sangre del Cordero, no eres salvo. Así que el número 3, la teología católica enseña que el hombre puede volverse justo por sus buenas obras en lugar de la doctrina bíblica del hombre recibiendo la justicia imputada de Cristo por la fe en él. La salvación en el catolicismo está, pues, centrada en el hombre y la salvación bíblica está centrada en Cristo. La liberación del castigo del pecado viene a través del tesoro del mérito y las indulgencias, por lo que el papado tiene a su disposición este tesoro de todas las buenas obras y hechos de todos los que fueron buenos, lo que incluye las obras de Jesús, pero también de María y los santos, y estas obras son tan prístinas, especialmente las de María, que hay tanto mérito que puedes repartir. Sí, y el Papa puede decidir tener un año jubilar y luego puede, Repartir este mérito. como le plazca, y luego cerrarlo de nuevo. Sí, y luego puede liberarte del castigo del pecado en el purgatorio. Te pueden vender una indulgencia o darte una indulgencia por una buena acción. Porque necesitamos algún mérito para seguir, ¿cierto? Y luego puedes ser liberado del castigo. Ahora, Marty, si te liberas del castigo, ¿en realidad pagas por él? No, No, ni siquiera tiene sentido. Es una situación tan rebuscada. y es triste que la gente se vea atrapada en esto. Lo siento, pero ¿qué tan grande es esta iglesia? Inmensa. 1.5 y algo mil millones de personas. Sí, y creen esto. Ahora, yo mismo era católico, como saben, así que esto es tan antibíblico que es alucinante. Ahora, lo que es interesante, aquí estás en este sistema. ¿Y de dónde viene? ¿Cómo evolucionó? ¿Por qué tienes que tener indulgencias? ¿Por qué tienes que tener un purgatorio? ¿Por qué tienes que pagar por tus propios pecados? Entonces, en cierto sentido, dicen que las buenas obras de María o Jesús o de los santos pagan por esos pecados. En cierto sentido, pero es una ofrenda sin sangre. No hay sangre involucrada sin el derramamiento. No hay perdón de pecados, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene esta cuestión en el purgatorio? Bueno, vayamos a Catholics 365 y esta es la página web y dicen, como vimos en nuestra primera entrega, el limbo nunca fue una verdadera doctrina de la Iglesia romana. Ahora, el limbo era otro estado de la Iglesia Católica Romana inventó
porque no sabían exactamente qué hacer con los bebés que morían sin ser bautizados. Así que según su forma de pensar, todavía no habían pecado, por lo que no pueden ir al infierno. No habían cometido un pecado, así que no pueden ir al purgatorio. Así que los pusieron en el limbo. Así que no estabas ni en el cielo ni en el infierno, estabas en algún lugar flotando en medio. Estabas excluido del cielo porque no estabas bautizado. Oh, entonces no hay nada para ti. El pobre ladrón en la cruz también tuvo que terminar en el limbo, en realidad porque tampoco fue bautizado. Pero dejemos eso así. Así que inventaron el limbo, pero nunca fue realmente una doctrina católica de pura cepa. Y afortunadamente, el Papa Benedicto, el precursor del Papa Francisco, se deshizo del limbo. Recientemente. Sí, no sé qué pasó con todos esos bebés que estaban en el limbo. Tal vez fueron disparados directamente al cielo debido a la amabilidad del Papa Benedicto. Pero sin embargo, el limbo a menudo se enredó con la doctrina del purgatorio. Ahora, esto es lo que dicen. El purgatorio tiene un origen en la mitología y la filosofía griega, ya que los antiguos griegos creían en un tipo de limbo y purgatorio. Y ahora, ¿cómo se convirtió en doctrina católica? Fue Clemente de Alejandría en el 150 al 215 después de Cristo, reconocido teólogo católico y filósofo, que argumentó que los muertos podían ser limpiados del pecado por un fuego purificador. Sin embargo, el Papa Gregorio Magno, cuyo reinado duró del 590 a 604, enseñó en la historia de las doctrinas cristianas que el fuego purificador era una cuestión de creencia incuestionable. Ahora, 590 a 604 es después de que el papado ascendió a la silla papal. Así que inmediatamente introdujeron una filosofía griega que niega el plan de salvación. That negates the plan of salvation. Y esa filosofía griega es pagana. Hace que vuelvan sus armas contra el Santo Pacto. Sí, seguro. Eso encaja justo en la historia. Y el Papa Gregorio el Grande ha sido llamado el inventor del purgatorio. Así que desde el principio socavaron el plan de salvación y buscó a aquellos por adulación que los acompañarían, es decir, todos los demás. Y es por eso que es importante saber exactamente lo que esta iglesia enseña hoy. Sí, han cambiado. No. Y el Papa Francisco acaba de entregar una importante indulgencia. Así que vayamos al versículo 40. Pero al cabo del tiempo, eso es en 1798, porque es cuando la profecía de 1260 años llega a su fin, del 538 al 1798 son 1260 años. Así que esa fue la parte de la historia. Sí, Y llega la hora y el futuro. es el tiempo del fin, desde entonces en adelante. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, le daría un empujón. ¿Eso significa deshacerse de él? No, en absoluto. Solo lo irritará un poco. Le dará un golpe. Y, por supuesto, estamos tratando con este concepto de estos dos poderes, del reino Seleucida y el reino Ptolemaico, que estaban en constantemente conflicto entre sí, y ahora estamos usando de una forma espiritual. Sí, así que ese era el rey literal del norte y el rey del sur. Ahora llegaremos a esa parte. Pero definitivamente estos no son los lugares geográficos físicos. No, porque ahora hemos pasado el imperio griego. Ahora estamos en la historia romana y estamos en la historia papal. Así que no puede ser el rey literal del norte. Debe ser lo que él defendía, y el rey del sur dijo, no conozco a Dios. ¿Por qué debería obedecerlo? No quiero a Dios en las escuelas, no quiero los 10 mandamientos como mi norma, y se deshizo de ellos. Ahora, esto sucedió durante la Revolución Francesa, donde la razón fue entronizada por encima de la palabra de Dios, y esto se convirtió en la filosofía del mundo, y la iglesia y el Estado se separan. Eso fue lo que pasó después de 1798. Después de 1798. ¿Y libertad? ¿Libertad de qué?
de la opresión de las escrituras, porque las escrituras fueron prohibidas. Se convirtió en la consigna y Francia le dio la Estatua de Libertad, que realmente es la Estatua de Mitra, como un regalo a los Estados Unidos de América. Así que esa es la adoración al sol. Haz lo que quieras. Eso es todo la ley. No queremos ninguna mezcla de iglesia y Estado. Así que el papado recibió un empujón. ¿Francia lo obsequió eso por alguna razón? Bueno, fue este nuevo estado de libertad y la constitución que se introdujo allí, como hemos discutido, tenía huellas jesuitas en ella. Porque estaba pensando, ¿por qué un poder secular recientemente atravesaron su renacimiento y se deshicieron de la Biblia? ¿Por qué estarían tan felices de darle una estatua a un país cristiano? Porque fue este poder el que hizo surgir esta filosofía del pozo sin fondo. Fue la agencia encubierta del catolicismo romano con su ejército de punta de lanza, los jesuitas. Vaya, en realidad todavía estaban a cargo, pero de manera encubierta. Parecía tener una herida mortal, Martín. No decía que tenía una herida mortal. Y recibió un empujón. Un empujón significa simplemente sal del camino por un tiempo hasta que creemos tanta agitación en el mundo que le daremos la bienvenida con 10,000 besos. Podemos ver eso. Podemos ver eso sucediendo. Muy bien. Y eventualmente la historia se resume aquí en que el rey del norte vendrá contra esta filosofía del secularismo, con carros, en otras palabras, actividad militar, jinetes que son militares, barcos, que es la economía, y él entrará en los países plurales y se desbordará y pasará por encima. Inundará el mundo con su filosofía. Entrará también en la tierra gloriosa, y muchos países serán derrocados, pero estos escaparán de su mano, incluso Edom y Moab y el jefe de los hijos de Amón. Ahora, los edomitas, los moabitas, los amonitas, todos estaban asociados con Abraham. Sí, eran familia, en realidad eran familia de Israel. Sí, surgieron de la separación y la apostasía, pero todavía estaban afiliadas, llamémoslas las iglesias hermanas, y algunas de ellas escaparán. Así que, en otras palabras, están en un sistema, atrapados en un sistema que la Biblia llama Babilonia. Pero Dios reconoce que algunos de sus hijos descarriados están en Babilonia y los llamará, así que escaparán de su garra, lo cual es buena noticia. Muy buena. Pero atacará incluso a la tierra gloriosa. Eso te dice que no será una navegación tranquila. No será fácil. Algunos aplican la tierra gloriosa a los Estados Unidos de América, pero digamos que yo preferiría pensar en ello como un ataque contra el remanente. Sí, estoy de acuerdo contigo y que como hermanos y hermanas en los otros sistemas, los sistemas de Edom y Moab. Bien, entonces extenderá su mano contra las tierras y no escapará al país de Egipto. Así que en otras palabras, él va a invadir el sistema del secularismo. Sí, ese es el rey del sur que empujó. Es interesante que el director de la Heritage Foundation dijo recientemente que esta revolución contra el secularismo puede ser incruenta si la izquierda lo permite. Y ahora tenemos a Trump que se distanció del proyecto 2025. Oh, pero eso es un movimiento político, Martín. ¿Sabes por qué? Porque la izquierda ha usado esta información para golpearlo políticamente y podría lastimarlo. Así que distánciate un poco. Di que no vas con eso. Tienes tu propia visión. Pero si nos fijamos en la administración y cómo están involucrados, Cuando leo ese artículo al respecto, su redacción tal vez esté un poco bien pensada.
Sí, y no dijo que lo condenara todo. Dice algunas cosas. algunas partes, y no mencionó cuáles. No, no lo hizo. Y se apodera de los tesoros de oro y plata. ¿Quién controla la economía? El papado. El papado. Y todas las cosas preciosas de Egipto. Él controla incluso lo que están usando, todo el dinero multimillonario. Él lo controla. Todos están a sus pies, todos esos hombres de negocios. Seguro. Y esto ha estado sucediendo todo el tiempo a través de la historia. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Donde quiera que vaya, lo seguirán. Maravillándose en pos de la bestia. Muy bien, entonces incluso está hablando de esas regiones que hoy están en gran parte dirigidas por entidades islámicas. Los etíopes originalmente incluso guardaban el sábado. Sí, la reina de Saba, ¿no era de Etiopía? Sí, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Ahora, Martín, él es el rey del norte. Bueno, ¿por qué debería perturbarlo el norte y por qué debería perturbarlo el este? Este es un poder militar que surge del norte y del este, como muchas personas lo querrían. ¿Qué es lo que perturba desde el norte? ¿Dónde está el trono de Dios? En el norte. Y Cristo, cuando regrese, ¿de dónde viene? Este. Él viene del este. Así que hay un mensaje que lo molesta. Y el mensaje es: adora a Dios y dale la gloria a Él y no a este poder apóstata. Exactamente. Este es un ataque desde el norte. Así es. Y Cristo vendrá y se llevará a cabo el juicio. Este es un mensaje del este, porque vi la gloria venir del este. Así que esto lo está agitando porque tiene el mundo entero maravillándose tras de él. Pero hay este mensaje irritante. Que no puede soportar. No puede soportar el mensaje del remanente, así que saldrá a destruirlos completamente y deshacerse de ellos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, esas son las naciones, y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Incluso intentó infiltrarse. Sí, primero se deshizo de las cabezas y torturó y luego se infiltró. Así que lo que hizo en el pasado, cuando atacó a los valdenses y cuando destruyó a los albigenses y cuando destruyó a las naciones del mundo que guardaban el sábado entonces, Martín hará lo mismo en el tiempo del fin. Así que lo que fue entonces será ahora, con una diferencia a saber que este es el último juego y Cristo intervendrá como lo hizo contra el faraón. Este es el juego final. Este es el juego final. Y solo para las personas que probablemente saben, existe esa película de Hollywood, Los Vengadores, también tenía un juego final, donde el bien y el mal luchan, pero afortunadamente Dios es el único que tendrá la victoria al final de esto. Absolutamente. Bien, así que no tenemos tiempo que perder. Tiempos difíciles están ante nosotros. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Pronto las escenas de problemas de las que se hablan las profecías se llevarán a cabo. La profecía en el capítulo 11 de Daniel casi ha alcanzado su cumplimiento completo. ¿Estás de acuerdo con eso? Al 100%. Pero si dice que casi ha alcanzado su cumplimiento completo, significa que aún no se ha cumplido. Así que No estamos allí. no podemos poner algunas cosas de esas en la historia. Eso no encaja allí. Gran parte de la historia que ha tenido lugar en cumplimiento de esta profecía se repetirá en el versículo 30. Se habla de un poder que se entristecerá y volverá y tendrá indignación contra el santo pacto. Así que lo hará.
incluso regresará y tendrá inteligencia con los que abandonan el santo pacto. Se llevarán a cabo escenas similares a las descritas en estas palabras. Así que tendrá enlaces con los que le dan la espalda a los que enseñan la Biblia. on what the Bible teaches. And if Y si leemos esta porción, ¿podemos entonces poner este poder en manos de alguien más que el papado? No, no hay nadie que califique aparte de ellos. Esto dice claramente que los versículos que acabamos de leer, lo que sucedió en los versos 30 al 36, ese poder reaparecerá. Ahora, si reconoces un poder que ha negado el plan de salvación como la primacía en el mundo cristiano, ¿le has dado la espalda al santo pacto? Sí, Eso es crucificar a Cristo. Entonces, escenas muy similares tendrán lugar. Vemos la evidencia de que Satanás está obteniendo rápidamente el control de las mentes humanas que no tienen el temor de Dios ante ellos. Que todos lean y entiendan las profecías de este libro, porque ahora estamos entrando en el tiempo de angustia del que se habla. Ahora, esto fue escrito hace mucho tiempo, sí. pero tan pronto como esas profecías se cumplan ante sus ojos, entonces estaremos entrando en el tiempo de que se habla. Así que tenía que suceder después del 1798. Así es, y ha ido creciendo y culminando hasta este punto. Así que tratemos de resumir esto. Daniel 11, 30 al 36, eso es histórico. Ese es el entonces. Daniel 11, 40 al 45, ese es el ahora. Entonces, los versículos 30 al 36 son historia y luego escenas similares tendrán lugar en los versículos 40 al 45. Estaban esperando un poco y el último remanente tendrá que esperar un poco más, ¿cierto? Seguro. Deben ser salvados de este ejército que se acerca, donde no pueden escapar excepto que el mar rojo se abra ante ellos. Pero ¿cómo es eso? ¿De dónde puede venir la salvación? No puede ser terrenal. No puede ser porque todos están enfurecidos contra el remanente. Así que tiene que ser una intervención de Dios mismo. El trono del norte trae retribución del este y el papado odia este mensaje. Así que el versículo 30, la Roma papal forma una alianza política con los reyes de la tierra. Esto sucedió desde el 508 al 533 y finalmente al 538, cuando ascendió a la silla papal. 508 fue el año en que Clodoveo, el rey de Francia, le dio su poder para ayudarlo a ascender al trono. to ascend to the throne. Verse 31. Versículo 31. El poder militar del lado del papado quita el continuo. El paganismo es eliminado por la Roma papal en el 508 y lo lleva a buen término en el año 538, cuando los tres poderes que lo depusieron son eliminados, con los ostrogodos siendo los últimos, y luego establece la abominación de la desolación, que es la iglesia y Estado, con sus propias reglas, contrarias a la regla de Dios, incluyendo un cambio del sábado. Sí, ¿Cierto? Versículo 33. Persecución de los santos para muchos días. Esa es la profecía de los 1260 años. Versículo 35. La persecución continúa hasta el tiempo del fin en 1798, que es también el tiempo de la herida mortal, que fue cuando el poder secular fue quitado del papado por el ejército de Napoleón. y es en realidad, como mencionaste, una supuesta herida mortal. Sí, es una supuesta herida mortal. El papado se fue al exilio, pero no cesó. No, porque todavía seguía ejerciendo a través de la sociedad de Jesús, que son los jesuitas. Sí, entonces, ¿cómo se repetirá la historia? La fuerza militar apoyará al rey del norte. El rey tendrá los ejércitos de su lado. Se formará la iglesia y el estado en unión. Esa es la abominación desoladora con su buque insignia. Sí, el buque insignia, la marca de la bestia. Que dice que yo soy el que te santifica. Porque el Papa puede liberarte del purgatorio. Yo soy el que te libera de la pena del pecado.
soy yo, no Cristo. Eso es realmente una tremenda blasfemia. ¿Puedes imaginar cómo se siente Dios por eso? Sí, Él ha pagado el precio y aquí está este usurpador reclamando ese poder y prerrogativa para sí mismo. Creo que está desconsolado. La persecución de los santos sigue. Sucederá de nuevo. Y el rey del norte y Roma papal finalmente llegarán a su final definitivo. Serán destruidos. Muy bien, echemos un vistazo al entonces y ahora con un poco más de detalle. El pueblo de Dios de la gloriosa tierra del antiguo Israel quedó atrapado en el fuego cruzado entre el rey del norte y el rey del sur. También estamos atrapados en el fuego cruzado y a veces elegimos bandos. Y no deberíamos caminar detrás de Jesús y ponernos detrás de Él. Sí, no vayas a la izquierda ni a la derecha, políticamente ni tampoco religiosamente. Muy bien, al final de los tiempos, el pueblo de Dios en la tierra gloriosa también se verá atrapado en un fuego cruzado filosófico entre el cristianismo apóstata y el ateísmo. Y podemos ver eso, Está sucediendo. especialmente en la esfera política ahora. Sí, Lo que pasó en Francia, tuvieron votaciones, la derecha tuvo una avalancha, hubo disturbios e incendios y todo. Y luego lo que pasó en la segunda votación. la segunda votación, la izquierda ganó de nuevo. Muy bien, así que la izquierda todavía está allí. Pero la Biblia nos dice que la izquierda va a ser invadida por la filosofía del norte. Así que realmente no importa si la izquierda es la que gobierna a la derecha. Daniel 11:16, la Judea literal es la ubicación del pueblo de Dios y la tierra gloriosa es el territorio del pueblo de Dios después de 1798. Ese es el territorio de la iglesia remanente, antes del sacudimiento y la ley dominical. ¿Y cuál es el territorio? Todas partes. Sí, y esa será la iglesia remanente. Sí, debe ser una iglesia universal, porque este es un conflicto universal. Martín, ¿sabes que solo hay dos iglesias universales verdaderas en el mundo? Y una es El papado y la otra es, la iglesia adventista el séptimo día. eso es solo un hecho. Es un hecho y no creo que sea coincidencia. No, yo tampoco lo creo. Y los papistas dicen claramente que el compromiso es imposible. O eres protestante y adventista del séptimo día o estás con él. Lo dijeron sin rodeos. Así que después del año 34 después de Cristo, la nación judía ya no es el pueblo elegido de Dios. Por lo tanto, ya no puede ser la Judea literal. Ahora, lo que tenemos como nación es una construcción masónica. Sí, Definitivamente no fue creado por Dios. no, Es una construcción masónica. es una distracción. Es una distracción y lo que pueden hacer como individuos es convertirse en parte del verdadero Israel de Dios. Oh, eso es, ¿puedes decirlo de nuevo? Así que lo que pueden hacer para estar al lado de Dios Sí, es aceptar el plan de salvación, el pacto que practicaron en su tipología con el sistema de sacrificios. Ahora solo tienen que aplicarlo al Mesías y se convierten en parte del Israel de Dios. exactamente. Así que todavía puede ser parte del pueblo de Dios. Claro que puede, pero como nación no. Y luego el rey del norte entra a través de la abominación de la desolación, que es la iglesia y el Estado, haciendo cumplir la ley dominical nacional. Y muchos serán derrocados, pero algunos del remanente darán el fuerte clamor. ¿Ese es un resumen? Eso es lo que se supone que está en el horizonte. Así que este es el paralelo entre el entonces y el ahora. Entonces estaban ayudando un poco cuando estaban en lugares difíciles. Ahora tienen que estar ayudando mucho. Muy bien, desafortunadamente muchos serán derrocados. Sí, estos derrocados ahora son parte del remanente. Sí, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Qué importante es que aceptemos el mensaje de la Odisea. Es para salvación. Muy bien. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto.
Así que cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozarán en un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Y podemos ver que definitivamente este será el caso. Ya está sucediendo. ¿Has visto recientemente a muchos ex-adventistas del séptimo día haciendo videos contra la iglesia adventista? Sí, los he recibido de muchas personas que quieren que digamos por qué personas no están en lo correcto. Y siempre tienen la misma queja. Obviamente, el espíritu de profecía es una de sus principales quejas, porque se niegan a aceptar el mensaje que cambiaría sus corazones. Y toman el camino fácil y también aquellos que siguen doctrinas extrañas que hacen que Jesús sea menos de lo que es. Así es. Martín, si toca la divinidad de Cristo, has atacado el pacto. Estoy de acuerdo contigo al 100%. Si Él no es el yo soy, entonces tienes un gran problema. Quítate los zapatos, estás parado en Tierra Santa. Si quieres meterte con la divinidad de Cristo, entonces has destruido el plan de salvación. Muy bien, pasemos a Daniel 41-45. Así que veamos el sentido literal. Está hablando de Edom, Moab, Amón. ¿Aún existen como naciones? No, obviamente estamos hablando en sentido figurado, ¿verdad? Estaban asociados con Abraham. Eran del linaje de Abraham. Incluso si eran un poco apóstatas, Pero si vamos al antitipo espiritual del pueblo de Dios en iglesias apóstatas que corresponden al mensaje del fuerte clamor y que salen de Babilonia, eso sería representado por Edom, Moab, Amón. ¿Y qué dijo la moabita Ruth? Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Ah, está bien, Martín. Entonces responderán. Versículo 42. Egipto no escapará. Entonces el rey del sur, el secularismo sucumbe al rey del norte, ya sea por elección o por la fuerza. No importa, él va a hacerlo. No importa, seguro. Puede ser un conflicto sin derramamiento de sangre, como dijo un jefe de la Heritage Foundation. Versículo 43. Poder sobre el oro y la plata. Allí controla la economía. ¿Cómo lo va a usar? Ningún hombre puede comprar o vender. Los mercaderes de la tierra se enriquecen. Apocalipsis 18:3. Aquí está el paralelo. El paralelo, y esto ya lo hemos demostrado durante años, cómo esto es realmente lo que está detrás de esto. Bien, históricamente, ¿cómo lo usó? Si ibas en contra de la doctrina papal, perdías tu tierra. Te echaban de tu suelo, no poseías nada. Estabas suscrito. ¿Es un movimiento político? Sí, seguro. ¿Fue un movimiento religioso? Sí, ¿Fue un movimiento económico? sí, ¿Aplicó sanciones antes? sí. Puedes leerlo en la historia, cómo aplicó la compra y venta como un arma contra el pueblo de Dios en la Edad Media. Simplemente se perfeccionarán en los últimos días. Y estas herramientas son mucho más efectivas ahora. Así que lo que fue entonces será ahora. Muy bien. Versículo 43b. Los libios y los etíopes, el Islam, también se alinearán con los reyes del norte. ¿No tenemos ya una concordia abrahámica? Sí, entre los judíos y el Islam. ¿No son hermanos? Sí, Ahora, Martín, ambos vuelven con sus armas contra el santo pacto y dicen que Jesús no es el mediador del pacto y que la expiación nunca sucedió. exactamente así. Así que el rey del norte aparentemente tiene control sobre todo el mundo. A través de sus agentes, en realidad lo hacen. Sí. Versículo 44. Noticias del este y del norte lo perturbará.
por lo que viene un mensaje de sellado del fuerte clamor por el pueblo de Dios, que proclama que Babilonia, el rey del norte, ha caído. ¿Ok? Esta afirmación en realidad todavía está allí, sino que la afirmación es que ha caído porque Dios, Jesús, va a ser vencedor. Bien, si tuviéramos que desempacar esto un poco, podríamos decir que el rey del norte siempre ha estado caído desde el 508 en adelante, en particular desde 538, porque luego ya emitió decretos que establecieron la unión de la iglesia y el sábado y se deshizo del santo pacto. Así es, así que ha caído porque le ha dado la espalda por completo a eso. Entonces, ¿qué parte de Babilonia, que consta de 3 porciones, el dragón, la bestia, el falso profeta, qué porción de ella ha caído aquí al final? El falso profeta. El falso profeta, porque siempre afirmó ser cristiano, siempre creyó en la expiación, pero elegido otro jefe, firmó la carta ecuménica que hace el Papa primado. Oh, y eso es como las iglesias apóstatas que caen bajo esto. Y firmó la declaración conjunta sobre la justificación, que hace la justificación por obras. Así que sale a destruirlos con un decreto de muerte. Así que esta es la etapa final de la ley dominical. ¿Y por qué tiene que ser una ley dominical? Hemos discutido eso en nuestra charla sobre el sábado. Así que si vamos al versículo 45, donde habla de los tabernáculos del palacio y la gloriosa montaña santa, vemos el antitipo o el final, unión final de la iglesia y el Estado, la abominación final de la desolación, iglesia y Estado, obligando a cumplir la marca papal de la bestia, la ley dominical, y eventualmente eso conduce a un decreto de muerte. Tal como en Joel 2:32, Jerusalén y el monte de Sión son sinónimos del pueblo remanente de Dios que sobrevivió al zarandeo, al decreto de muerte. Los 144,000 son asediados por las masas de personas y el papado. ¿Cierto? Exactamente. Así, una vez más, solo para enfatizar, no podemos quitar la esencia de que esto lo hará el papado. Ellos son la punta de la lanza, pero alguien lo está haciendo en su nombre, la segunda bestia del Apocalipsis, es decir, el protestantismo caído. Así que cuando se trata de estos temas, podemos decir que pronto se abrirán eventos maravillosos. Esta es una cita de la Review and Herald. En fin, de todas las cosas está cerca. El tiempo de angustia está a punto de venir sobre el pueblo de Dios. Entonces es que saldrá el decreto prohibiendo a los que guardan el sábado del Señor comprar y vender, amenazándolos con castigo, incluso la muerte, si no observan el primer día de la semana como el sábado. Así que en algún lugar de esta línea de tiempo se cerrará el tiempo de gracia. Sí, Pero mientras esto sucede, un fuerte clamor se dará y la gente será invitada a tomar una posición. En aquel tiempo se levantará Miguel, la gracia cierra, el juicio se termina y aquí está él de pie. Ya no está sentado. La puerta de investigación del juicio ha pasado y la gracia está cerrada. y esa es la parte donde se quita su atuendo de mediador y se pone su atuendo real. Correcto. Así que ya no hay más mediador para la humanidad. El pueblo de Dios está sellado y la gracia está cerrada. Sí, y sellado significa Tan establecido en la verdad que no puede ser movido. Protegido por los santos ángeles, porque Dios nunca te dejará ni te abandonará. Y el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia como nunca fue desde que hubo una nación. Así que cuando la gracia se cierre, tendrás el gran tiempo de angustia. y luego caerán las plagas. Sí, las plagas caerán, y esto enfurecerá a las naciones aún más, y esto los llevará a querer implementar el decreto de muerte. Y en ese momento tu pueblo será liberado, y todo el que se encuentre escrito en el libro. Así que allí es cuando ocurre la segunda venida de Cristo. Sí, así que habrá un tiempo de angustia. El tiempo de angustia de Jacob es el que tienes que luchar con Dios.
porque todo está en tu contra. Todo. Y esa es una parte donde, y solo tal vez pueda decirlo, debes ponerte en orden antes de ese momento. Sí, Debes hacer todo tu arrepentimiento, deshacerte, arrepentirte antes de ese momento. no hay tiempo para murmurar y gemir en las orillas del Mar Rojo. Tienes que confiar en que Dios abrirá el camino. Entonces Daniel 12:1, en ese momento, en el momento en el que el rey del norte sitiará al remanente que conduce el decreto de muerte, Miguel se pone de pie y tenemos el cierre del tiempo de la gracia. Veamos el momento en que se cerró la gracia para la nación judía el 34 después de Cristo. Esteban vio a Jesús de pie a la diestra de Dios. Había una especie de representación de él de pie al final. Sucederá lo mismo. Lo que sucedió con Jerusalén sucederá con el mundo, y Jesús estará de pie. Al principio del juicio, en 1844, el tribunal estaba sentado y los libros fueron abiertos. Así que cuando el tiempo de gracia se cierra al fin del mundo, Miguel, Jesús, se pone de pie, Daniel 12:1, la gracia se cierra, el juicio ha hecho su trabajo, así que estás de un lado o del otro lado. Tienes que tomar una decisión antes de eso. Tienes que tomarla antes de eso. Y luego tienes el tiempo de angustia como nunca fue. Y habrá un tiempo de angustia como nunca fue. Y en ese momento tu pueblo será liberado. Es una promesa. Entonces, ¿qué pasó entonces? Tuviste la tribulación de Mateo 24. Son los 1260 años. Y ese es este gran periodo que duró a lo largo de toda la Edad Media. Y por venir el tiempo de angustia, el más grande en intensidad, y durante este tiempo de angustia caerán las 7 últimas plagas. Y luego el pueblo de Dios será liberado. Así que cuando levanten esa espada para implementar el decreto de muerte, Dios interviene. Al igual que el faraón vino con su ejército para traer la espada, se emitió un decreto de muerte y todos murieron. Así que la liberación del pueblo de Dios sucede en la segunda venida de Jesús, durante la 7ª plaga. Y eso, Martín, es un resumen de los eventos por venir, y creo que tú crees que estamos al borde. I believe, and I think you believe, especially Yo también lo creo, especialmente con las cosas que están sucediendo por todas partes. No importa si la izquierda está ahí o la derecha está ahí, la profecía se cumplirá. Gracias. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos visiones proféticas a través de tu santa palabra, que son para sostenernos en los tiempos que están por venir, para cuando estas cosas sucedan, no nos desanimemos, sino que nos aferremos a las promesas que en ti son. Sí, amén. En el nombre de Jesús, amén. not yeah.